Chiquillos, entonces vamos a empezar al tiro. Vimos primero uno que era para zanja, para hacer o confeccionar, o mejor, ya. Uno para que era zanja, uno para que era excavación, y el otro que también vimos era, ¿cómo era? Posticerco, que era como la instalación de postes para cerco. Pero ojo, ¿era solamente la instalación o había otra cosa más? Rafael era diferente, era para excavación e instalación de postes y había otra que era para cerco. Y entonces era excavación. Para instalación de postes y la otra era para cerco, eran cuatro. Ok. Y el otro era instalación de cerco. Entonces ya tenemos, ¿cómo se llama? Las cuatro como actividades que estábamos haciendo, ¿ya? En el fondo, vamos a definirlo como actividades, para ya poder dejarlo algo más concreto. Ahora, recordemos que la zanja versus excavaciones, ¿ya? La diferencia primaria era, ¿cómo se llama? Es el tema de La profundidad. la profundidad, ¿ya? Y por lógica vamos a empezar a tener que considerar equipos y elementos distintos. Entonces, esto lo vamos a definir nosotros como las actividades. Ahora viene la segunda parte, que van a ser en este caso lo que corresponde al GEMA. Entonces, el GEMA, vamos a esto definido así, a lo mejor un poquito más ordenadito. Ya. Y yo quiero empezar a ver el GEMA para lo que es zanja. Entonces, acá tenemos que tener lo que es gente, lo que es equipo, material y equipo, lo que es equipo y material, equipo de herramientas, perdón, y lo que es el ambiente. ¿Ya? Ahora, recordemos que estos van a ser los cuatro elementos en común que vamos a tener para cada una de las actividades, pero que sin embargo vamos a ir como diferenciando uno de otro. Me explico. En todo trabajo se ocupa la pieza gente o persona, ya que ocupan equipo de herramientas para trabajar ciertos materiales en el trabajo. Perfecto. Pero lo que vamos a utilizar en cada actividad va a ser diferente acá. Por lo tanto, cuando yo quiero empezar después a ver todos los pasos, los riesgos y las medidas de control, esto es importante porque vamos a darnos cuenta de que no solamente la ejecución de la tarea en las distintas etapas van a ser peligro y generar riesgos, sino que también las características de esto va también a ayudar mucho a que nosotros podamos como identificar de mejor forma ¿cómo se llama? De mejor forma ¿cómo decirlo? De mejor forma los riesgos, uno, y dos, mejor forma también los controles, ya que eso es también como lo importante de esto, ¿ya? Ahora, los controles no importa si no los definimos de manera tan precisa, y los riesgos no importa si para este trabajo no lo definimos de manera tan precisa, ¿ya? No importa eso. Lo que sí me interesa es que ya empecemos como a soltar la mano.
Entonces, cuando estábamos haciendo zanja, ¿cuántas personas estamos trabajando ahí, chiquillos? Habían 4 que eran 4. 4, ¿no es cierto? Ya. ¿El tipo de herramienta que estamos utilizando, chiquillas, como equipo de herramienta? Carretilla, pala, Mini picota. excavadora. Ya. Eso es para excavación, parece. Eso es para la excavación. ¿Ya? Recuérdense que nosotros estamos trabajando en dos cosas. Lo que son las zanjas son más pequeñitas, son más cortitas. O sea, por ejemplo, muchas veces les va a tocar un caso de tener que hacer la instalación subterránea, por ejemplo, de cableado. Y en ese contexto, la excavación no es más que esto, es como prácticamente unos 30 centímetros o unos 20 centímetros, 15 centímetros. Es algo pequeño. Entonces, eso no requiere un equipo mecanizado porque es tan chiquitito que, que como que vamos a hacer algo más de lo que realmente necesitamos, ¿ya? Para poder tomar esa perspectiva. Ahora, distinto el caso de Daniela cuando tenemos excavación. Es completamente distinto, porque ahí sí o sí tenemos el tema de lo que son las excavadoras, ¿ya? Para poder ver esa perspectiva. Entonces, era carretilla, pala, picota, ¿qué más? Parece, profe, que usted había dicho que para sacar todo el material después de la zanja, como para ¿Mm? limpiar, se ocupaba un cargador frontal, parece. Ya, un mini cargador, ¿no es cierto? Porque en el fondo, si tenemos un equipo localizado, ok, hagamos eso, ¿ya? Lo que pasa es que si no tenemos el equipo, ahí vamos a tener que tener como diferencia. ¿En qué sentido? En el de, en como trabajar un poquito, pero un poquito es como que dejar hacer un punto de acopio, pero que trate que sea la misma distancia para todos, para que no haya un exceso extra de que estar caminando. Gabriela. Sí, profe, se recuerda que yo le dije que usaban la misma tierra para taparlo. Como, ¿Mm? no, me equivoqué, era en el otro, era en el poste, sí. En el Me puesto. equivoqué. No se preocupe, no se preocupe, sí. Chiquillo, es la idea que nos equivoquemos. Ya, aunque parezca dicotómico, parezca raro, equivocarnos, chiquillos. En este contexto puede equivocarnos. No es la pega. Acá esto sí. Ya. Entonces, el material chiquillo, acá cuál iba a ser el material. La misma tierra, ¿no es cierto? Tierra y Sí, piedras. Ya, tierra. Piedras. Ya. ¿El ambiente de trabajo cuál va a ser? al aire libre. Ok. Entonces, ya tenemos más o menos el, quizás parte del equipo y herramientas, ¿ya? Para poder tener, ¿cómo se llama? Lo que habíamos visto. Entonces, ya tenemos una componente del gema, ¿ya? Y ahora viene la otra parte importante, los pasos, ¿ya? Miren, hay un concepto que se llama regla mnemotécnica, ¿ya? La regla mnemotécnica, ¿cómo uno la puede entender? Es como como que para hacer algo tienes que hacer esto. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere sacar la regla 3 simple, es una regla mnemotécnica, ¿ya? No, vamos a hacer solamente la excavación. Lo que hagan después con la zanja da lo mismo. No es el caso de esto. Ojo, estos son casos como para empezar a ver bien cómo hacerlo. Entonces, acá con los pasos hay que seguir con una regla mnemotécnica de que en la práctica van a ser los pasos que nos salgan. Completamente eso, ¿ya? Elena, mira, ¿cuándo vamos a hacer cemento, usar cemento con una zanja, por ejemplo, cuando quizás hacemos la instalación de algo y después tenemos que hacer un radial encima o tapar eso directamente con cemento? ¿Ya? En ese caso se podría utilizar. Entonces, ya, yo en este caso necesito, en este caso es hacer la zanja. ¿Mira? Profe, una consulta, es que como usted ayer me dijo que anotara todos los pasos, ¿se los digo todo o de a Ok. poco? Me hubiera gustado que me hubieran hecho caso, me hubieran enviado el correíto, pero bueno,
Ya que Ay, tenemos justo se eso, me había olvidado. a mí no se me olvidó. Así que no se preocupe. Ya, pero no importa, chiquilla. Profe, los tengo todos anotados acá en el cuaderno ahora por si acaso. Ok, dígamelo entonces, Javier, para después irlo como ordenando, sacando, colocando. ¿Ya? ¿Salió? Por favor. Ya, poner señaléticas, Ah, ya, vamos a colocar automáticamente. Ok, medidas de control también. Ya. ¿Qué más? delimitar el área, ¿Ya? hacer demarcación con tiza o máquina, ¿Esa? ¿Cuál sería el otro? soltar el terreno con picota, ¿Ya? liberar el material, ¿Ya? después como la máquina saca el material, Ya, limpiar el en el fondo material sería sobrante, sacado. Puede ser, por ejemplo, limpieza de material sobrante. ya, ¿Ya? y el otro es poner el material en la zona asignada. Cuando hablamos de material hablamos de tierra y piedra, netamente eso. Ya para... Ahora, Javier, mira, está bien los pasos, pero acá nosotros tenemos también como... acá como que empecemos como ya a generar ciertas cositas, ¿ya? Pregunta Javier, y esto es importante que ya lo empecemos a ver. ¿Poner señalética es una medida, es un paso o es una medida de control? Es una medida de control, pero la puse como la mía lo dijeron, pero ¿Ya? yo pensé que lo tenía que poner todo lo que habían dicho ellos igual. No, sí, está bien eso, pero lo que yo quiero que empecemos a ver bien es como que, ya pues como que empecemos a darnos cuenta de que hay cosas que hay que como sacarlas de los pasos, ¿ya? Porque quizás van a ser medidas de control, ¿ya? Para tomarlo bien en cuenta. Entonces esto lo vamos a marcar con otro color, porque en la práctica no corresponde a un paso en sí, pero ojo, es importante, eso tienen que tenerlo bien claro, Javier, es muy importante. Ya. Ahora, delimitar el área. Pregunta, delimitar el área lo podemos tomar dos perspectivas. Uno, lo podemos tomar como una medida de control, Javiera, Sí, sí, se puede tomar. y también se podría tomar no como una medida de control. Sí, Ya. Entonces, hagamos algo. Tomémonos como un paso, porque en la práctica yo tengo que ver dónde tengo que hacer la zanja y demarcar todo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante también ver eso? Porque dentro de las medidas de control para poder delimitar el área claramente estaría poner señalética. ¿Ya? Para que lo tengamos bien en claro. Entonces, delimitar el área sería el paso 1. ¿Ya? Hacer demarcación con tiza estaría bien eso, ¿no es cierto, chiquillos? Chiquillas, mejor dicho. sí, ¿Sí? Entonces sería mi paso número 2. Ya, soltar el terreno con picota y liberar el material, sí, me está completamente correcto eso. 3 y 4. ¿Ya? Ahora, soltamos el material, lo liberamos, y ahí, Javiera, me queda un poco la duda. Yo con la pala, porque tú primero con la picota solté un poco el terreno, y después tú con la pala la colocas, levantas, se debe sacar el material. y suelta y libramos material, ¿cachai? Y después este material hay que dejarlo en algún lado, ¿no es cierto? Sí, en una sola. Ya. Y en este caso sería disponer material al borde de la zanja, ¿no es cierto?
que es como lo más lógico. Y luego, ahí recién pudiésemos hacer una limpieza de material sobrante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sería el paso 6. Y luego poner el material, en este caso mejor limpiar. Vamos a cambiar el verbo, como el tiempo verbal, limpiar el sobrante, ¿ya? Y poner el material. Ya. Primera consulta, chiquillas. ¿Qué tienen en común los 7 pasos que tenemos acá? Son actividades. ¿No es cierto? Y si esas son actividades, ¿corresponden a peligros? Sí. Sí, eso es lo primero, ¿ya? O sea que nosotros qué hicimos en una perspectiva, estábamos viendo lo que hay que hacer, o en el fondo definimos, mejor dicho, qué es lo que vamos a hacer. 1. 2, vamos a definir los elementos que van a funcionar para hacer eso que pedimos, o eso que tenemos que hacer, que es hacer la zanja así, ¿ya? Segundo paso. El tercer paso, valga la redundancia, sería definir todos los pasos necesarios para poder hacer la zanja, ¿ya? Ahora pregunta, ¿tenemos 5 pasos acá? ¿O tenemos más de 5 pasos? Más de 5 pasos. Javiera pregunta, ¿esto era posible hacerlo en 5 pasos o menos? No. No, ¿cierto? Por lo Tienen tanto, que hacer lo necesario. claro, lo que pasa es que muchas veces si reducimos los pasos, va a empezar a ocurrir un fenómeno o un problema. Vamos a empezar, ¿cómo se llama?, a no contemplar todos los riesgos. Ya vamos a empezar a tener problemas. Entonces, ya definimos los pasos, ¿ya? Por lo tanto, ya empezamos a hacer como la primera identificación de peligros. Lo primero, ¿ya? Ahora, lo que uno hace técnicamente por cada paso, empieza como a ver, ok, acá qué categoría de peligros se puede dar en esto, y luego vemos el riesgo, que sea como el paso lógico. O también preguntarnos, en delimitar el área, qué elementos del esquema participan y qué riesgo asociado tendría yo a ellos. Eso también es otra pregunta que uno puede hacer. O lo otro que uno puede también preguntarse es lo siguiente, en cada paso, ¿cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto? ¿Ya? Entonces, cuando empezamos nosotros a ver aquello, esto lo vamos a llevar a un listado, a una forma de poder trabajar. Entonces, acá vamos a poner en este caso en la famosa actividad. En el fondo sería hacer una zanja. Bueno, acá podemos también, por ejemplo, colocar los componentes del esquema. ¿Verá? Una consulta, ¿es necesario poner, no sé, por limpiar con mini excavadora o no? Podría también tomarla así, podría tomarse, ¿ya? Y ahí incluso sería mucho más acotado, porque tú ya estás definiendo con qué vas a hacer la limpieza. ¿Ya? También es válido, y de hecho también lo podemos incluso hasta cambiar. Realmente el sobrante con un mini cargador. ¿Ya? Miren, y que muchas veces la diferencia entre los cargadores viene también por los radios de giro. Y como son tan pequeños, también necesitan muy poco espacio para poder movilizarse. Ya eso es lo interesante de su equipo. Entonces, ya tenemos acá parte del componente de gema. A ver si lo puedo copiar sin mayor inconveniente acá. ¿Ya? Y acá ya empezamos a tener los famosos pasos, ¿ya? Para empezar también a trabajar. Ahora, los pasos son los que tenemos acá nosotros, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? Ahora viene ya como la
como la otra etapa importante. Si ustedes se dan cuenta, señoritas, hasta el momento lo que estamos haciendo es muy complejo, muy difícil. No. ¿No? Ya. Lo que nosotros estamos haciendo en este punto es empezar a construir la ST. Ya, netamente hacer la ST. ¿Ya? O sea, ya definimos la actividad, definimos los componentes del GEMA que trabajan en la actividad y luego empezamos también a definir los pasos necesarios para yo poder desarrollar mi actividad. ¿Ya? O sea, ya tenemos ya algo más estructurado. Entonces, el siguiente paso es definir los riesgos, ¿no es cierto? Ya, los riesgos. Ahora, nosotros tenemos algo que estamos haciendo esto al aire libre. Por lo tanto, vamos a tener un riesgo que va a estar transversal a todo lo que está acá, a todo. Y va a ser netamente uno, exposición a radiación ultravioleta de origen solar, 1. 2, exposición a temperatura, ¿ya? Y tercero, inhalación de polvo no clasificado, ¿ya? O inhalación de material en el ambiente, ya que puede tener, ¿cómo se llama? Eso son como lo que uno puede ir como considerando, ¿ya? O tomando en cuenta. ¿Por qué les digo? Porque en el fondo son riesgos que se van a repetir en todos los puntos, ¿ya? En los 7 pasos. Por lo tanto, cuando tenemos esas características, ya vamos a tener que empezar más adelante a trabajar medidas de control bien concretas. ¿Ya? Para también tomarlo en cuenta. Entonces, cuando también empezamos a trabajar esto, dijimos que chiquillo, un listado chiquitito de riesgos, uno más concreto, ¿ya? Uno más cortito. Nosotros, por ejemplo, tenemos este listado, ya que es bien cortito y bien escueto. Entonces, podemos perfectamente trabajar con este, ¿ya? ¿Por qué quiero trabajar con este? Porque el anterior que hemos visto es un poquito más extenso, es mucho más largo. Y esto aparte tiene un formato más pequeño de trabajo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros ya empezamos a hacer la famosa ST, todo eso, uno como organización debe definir claramente sus riesgos o los riesgos que vamos a estar expuestos nosotros, ¿ya? Por si acaso, para poder también tenerlo, tomarlo en cuenta. Entonces, lo importante también cuando uno define los pasos es ver bien qué elementos del esquema van a estar trabajando en estos. Porque, por ejemplo, en delimitar el área, no creo que tenga lo que tenemos acá, por ejemplo. Ya, lo más probable que, por ejemplo, acá quizás me haya faltado algo. Por ejemplo, los conos. Nos puede haber faltado alguna cosita. Entonces, lo importante... Profe, ¿sí? la tiza igual. La tiza. Claro, de ahí nos saltamos cosas, ya, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Empezar a darnos cuenta que en base a estos riesgos, también nosotros podemos ir definiendo qué riesgos vamos a tener en cada uno de estos pasos. Ahora, para ir viendo distintas formas o haciéndonos distintas preguntas, viene acá lo interesante. Elijamos un paso para ver sus riesgos. ¿Cuál paso le interesa a ustedes, chiquillas? Soltar el terreno. ¿Con picota? Ok. Ya vamos a empezar en los riesgos del paso 3. Entonces, vamos a modificar un poquito esto. Bien. Y acá vamos quizá a ponerlo un poco más pesado. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo riesgos, y esto tienen que ustedes tenerlo bien claro, cada riesgo, o sea, si tengo un riesgo,
tiene que tener control. Si tengo 10 riesgos, 10 controles. ¿Ya? Cada riesgo debe ser controlado. Ahora, pregunta, ¿una medida de control me puede servir, por ejemplo, para 2 o 3 riesgos? Sí, sí, son lo mismo, el mismo trabajo o algo así. Sí, o los riesgos comparten o nacen del mismo peligro el riesgo. Por ejemplo, una medida de control sería hidratación. Y eso cumple con dos cosas. Uno, con lo que es la exposición a radiación de origen solar y también para ir compensando perdón, la pérdida de humedad o la pérdida de transpiración, perdón, cuando una persona hace una actividad física, que en el fondo es para compensar aquello. ¿Ya? Y ahí vamos a tener varias cositas. Entonces, de lo que estamos viendo... Ah, perdón, sí, me equivoqué antes. Ya de acá. ¿Qué riesgos podemos tener al soltar el terreno con picota, chiquillas? ¿Qué riesgos se les ocurre? Golpe. Ya, empezamos a ver mejor la categoría de peligro y empezamos a descartar cuáles no aplican. Sí, profe, mejor. ¿Mejor? ¿Más ordenadito? Ya. Chiquillos, muchas veces es importante darnos el orden nosotros, ¿ya? Porque si ustedes se han dado cuenta, ya estamos trabajando con un orden así. Entonces, primera pregunta, ¿tengo contacto con la electricidad? No, ¿No es cierto? Porque los elementos para eso no me lo indican. ¿Tengo incendio? no, Tampoco. pero la máquina se puede echar a perder y se puede incendiar o algo así. Pero la Uno va a ir pregunta viendo por paso. es que hay que ir viéndolo por paso. Ah, ya. Porque al soltar tener una complicota, primera pregunta, ¿acá tengo algún elemento mecánico, como una máquina, en esta parte en específico? No. 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 Ya, eso es lo importante. Por eso uno anota en una sección los elementos del GEMA, porque uno tiene que hacerse esa pregunta. Si en esta etapa en específico participa algún equipo de herramientas, porque eso también va generando ciertos riesgos cuando el trabajador interactúa con aquello. Mira, algo mucho más simple. Cuando voy a hacer demarcación con tiza, yo empiezo a ver esto, uno de los elementos importantes, por ejemplo, sería la postura inadecuada. Ojo, la exposición al ruido sí es un riesgo, pero la pregunta mía, asustar con picota, mira, podemos colocar exposición al ruido, ok, coloquémoslo, pero lo que después tenemos que ver Entonces es, sería vibraciones, porque si la picota golpea contra una piedra, entonces igual produce una ¿ya? distorsión. Ruido y vibración, ¿no es cierto? Todo agente físico, ¿ok? No te discuto eso, ¿ya? Pero la pregunta, Gabriela, ¿yo puedo entonces evaluarlos al tiro, esos dos riesgos, o tengo que hacer una cosa independiente después? No, tiene que hacerlo después igual. Ya, recuerden que no todos los riesgos higiénicos podemos evaluarlo de manera inmediata. Entonces, vamos a empezar a ver los riesgos del punto 3. Javiera, Quería decir que por eso se hacen en pasos para saber bien el peligro de cada paso. sí, uno. Y dos, cuando nosotros hacemos este paso o ver los riesgos en cada paso en sí, de una forma u otra vamos a estar definiendo cuáles son de seguridad y cuáles son los de higiene. Y después los de higiene, de una forma u otra también, nosotros empezamos a ver cuál es, qué tipo es, para ver después la evaluación. Ese es el punto, para que no lo tomemos desde otra perspectiva. Entonces, cuando yo empiezo a ver ya lo que tenemos acá, eh, bueno, acá habría que colocar uno extra, sería exposición. Ve, aquí un poquito.
Ya se tiene apagado el micrófono. Ya. Bueno, chiquillas, recapitulando. Vamos a empezar ya a ver por cada paso cuáles son los riesgos que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Para qué? Para de una forma u otra empezar a trabajarlo y empezar, ¿cómo se llama? A ver las famosas medidas de control. ¿Ya? Ahora miren, esto de acá está como un poco raro, porque cuando yo hice esta definición de los riesgos asociados, en esa empresa no teníamos exposición a vibraciones, ¿ya? O sea, hicimos primero un catastro de todos los peligros y vimos todos los riesgos para hacer primero este listado de peligros y riesgos, para en base a esto empezar a trabajar, ¿ya? Es importante a veces hacer cositas así o detalles pequeños, porque muchas veces, si esto, por ejemplo, fuese algo más largo, más grande, el trabajador le enreda más, ¿ya? Incluso con otra empresa que hicimos nosotros, le dijimos a los trabajadores, perfecto, no escriban los riesgos, pero noten el número de cada riesgo. Y las medidas de control también le damos números. Entonces el trabajador, en vez de anotar el riesgo, anota el número y anota después las medidas de control, por cada uno. ¿Ya? Hay distintas formas, chiquillos, o sea, no nos estructuremos una sola forma. A mí que me interesa, sí, que lo entendamos de esa forma. Entonces, ya nos dimos cuenta que estos 3 riesgos no van a estar en la actividad 3, no van a existir. Sin embargo, ¿podemos entender lo que tenemos acá? Sí. ¿No es cierto? Entonces tendríamos estos 2. Vamos a hacer algo más. Ya. ¿Qué más, chiquillos? De acá podríamos tener algún otro riesgo más. Sobre tensión física. Ya netamente puede estar tirando para, ¿no es cierto? Y eso no es algo tan Sí. cómodo. Ya. Sobre tensión psicológica y mental, Javiera, No creo. ya podemos tenerlo ya. Vamos a poner sobre tensión física sí o sí. Y sobre esfuerzo por manejo manual de material o carga, sobre esforzarlo. Chiquillas, ¿sí o no? No, porque no está manejando ninguna carga. Pero sí material, porque tiene que hacer esto, ¿no es cierto? Ahí O pensé sea, que era como estando en una máquina. no, es que acá, por ejemplo, manejo manual de material o carga. Puede ser para los dos contextos, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, Entonces sí. puede ser, ¿ya? Ojo, a ver, si tú te das cuenta, Javiera, tú tienes una perspectiva, ¿no es cierto? Y Gabriela tiene otra. No es la Sí. misma, ¿ya? Eso, chiquillo, es bien importante y vital para esto. Es súper importante porque lo ideal es que esto no lo haga una sola persona, porque esa sola persona va a, ¿cómo se llama? Va a tener un punto de vista muy sesgado. Lo importante de las evaluaciones de riesgo es que, de una forma u otra, chiquilla, siempre, ¿cómo se llama? Todos tienen Siempre, opiniones distintas o lo ven distintamente. sí, eso es lo importante, ¿ya? Mire, se lo voy a hacer bien franco. Siempre es lo mejor que haya la mayor cantidad de puntos de vista, ¿ya? Porque lo que nosotros coloquemos acá, y ya cuando estemos trabajando en sí la unidad 2, como lo más concreto de acá, es como re importante que lo tomemos en cuenta, ya como algo separado, ya, o sea, separado en qué sentido, de que yo veo el riesgo y después veo su valor, lo valorizo, ya, pero que eso sean actividades separadas, pero también desde la perspectiva que involucre la opinión de todas las personas y que en el fondo sea un consenso, porque lo que tenemos acá es el consenso, son como
para lo que todos vamos a estar expuestos. ¿Ya? Esa es como la perspectiva. Ahora, en los riesgos físicos, por ejemplo, acá ¿qué podríamos tener? ¿Contacto con objetos calientes es factible? No. Puede No ser lo sé. exposición a calor. Ya, exposición a calor. Entonces, exposición a calor, exposición a ruido, como lo que decía Gabriela, porque cuando tú estás con la picota, es esto. Vamos a tener ruido de tipo impulsivo, ¿ya? Entonces, vamos a tener ruido también con eso. Exposición a radiación ultravioleta. También, rayos UV y también lo que corresponde a vibración. ¿Ya? Vamos a tener en el fondo esos 4. O sea, si nos estamos dando cuenta, vamos a tener más riesgos de lo que pensamos, ¿no es cierto? Sí. Vamos a bajar un poquito más. Ya, ahora, de lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿podemos tener algún riesgo de tipo mecánico? Un golpe con Sí. objeto o herramienta. Ya, primero golpeado con objeto de herramienta, golpeado también por objeto, porque podemos definir mejor para no, o sea, golpeado con y golpeado por. Sí está golpeado con y es golpeado por, cuando algo se como que tiende como a proyectarse, pero algo un poco más masivo. ¿Ya? ¿Ok? Los dos. Exposición a polvo. ¿Ya? Entonces, si estamos clarísimos, eso por la tierra básicamente, ¿ya? Y también las caídas, que sea caída al mismo nivel. Ahora, la picota es un elemento punzante, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y también lo que es proyección de partículas. Básicamente por alguna piedra chiquitita que se puede proyectar a la cara. Entonces, si nos damos cuenta, Falta caer a distinto nivel. quinto nivel, sí tenéis razón, si la persona se cae dentro, aunque la zanja igual es pequeña, ya, pero coloquémosle igual, pues entre colocar y no colocarle, ya después empezamos ya como O puede ser lo que la otra clase usted dijo que era no a distinto nivel, sino que por superficie. superficie. Personas a distintas personas con superficie podría ser acá. Y tiene una consulta, ¿les parece? Bueno, si ustedes, cuando ustedes revisen Moodle, ustedes van a encontrar un archivo bien grande con todos los peligros y riesgos, ¿ya? Pero le hago una pregunta, ¿ese archivo se les hace caída de nivel? Superficie. Tenéis razón, la caída por superficie es caída de desnivel. Tenéis razón, Gabriel. Mire, consulta. ¿Les parece que si para allá cuando sigamos trabajando en la unidad 2, les voy a mostrar algo antes que me olvide de... Miren, les tengo una propuesta chiquilla. ¿Les parece si para la asignatura esto de acá le damos una vuelta en 2.0 y lo trabajamos algo más sencillo, algo más corto de lo que les envié? ¿Les parece eso? Sí, igual puede ser. ¿Ya? Entonces, para la unidad 2 vamos a trabajar este mismo, pero una versión más cortita, ya una versión un poco más ajustada, para que no tener tanto. O sea, me explico por qué. Bueno, si hacemos talleres, yo a ustedes les voy a pasar material. Entonces, el listado con riesgo es una sola lámina, ya rectificada, por lo general un sobre. Entonces, para que no estén buscando hojas, la idea es que siempre esté todo ahí. Ya eso es como lo importante. Como una de las quejas que siempre nos hacen a nosotros. Bueno, siempre se quejan muchas veces con respecto a la documentación o el formato que esta tiene.
pero no es en mala, sino que es una como para hacerlo más acotado. Entonces, ya voy a checar un poquito todo acá. Ahora, si nos damos cuenta, por el puro paso 3, tenemos esto, ¿no es cierto? Pregunta, ¿esto es como, es más visual o ustedes me recomiendan que lo cambiemos en la forma en cómo se ve esto para que sea como un poco más ordenado y quepa en un espacio de hoja? Sí. ¿Sí? Entonces lo que nosotros también podemos ir haciendo es esto. O igual se le pueden poner los puros números. También, o colocarlo en riesgo y ir marcando con una X cuál sería el que aplica en cada caso, ¿ya? Miren, para efecto de curso, a mí me interesa algo así, ¿ya? Netamente, ¿para qué? Para que soltemos mano. Y lo otro importante es porque ya, miren, para estos ejercicios prácticos así, no me interesa tanto que veamos la medida de control tan ajustada, ¿ya? Porque para eso tenemos una asignatura que es para ver las medidas de control bien ajustadas. Entonces, en este contexto no me interesa, me da lo mismo. En este contexto en específico, me interesa cómo se llama, que ya empecemos como a trabajar más con los riesgos. Ahora, chicas, pregunta, ¿se va entendiendo lo que estamos trabajando? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya, porque para efectos de prueba vamos a hacer un caso muy similar a esto, muy parecido. ¿Ya? Bueno, vamos a buscar la forma para que se den cuenta que la prueba, la evaluación, va a ser quizás más sencilla de lo que... Bueno, en todo caso, mis pruebas nunca han sido muy complejas. Así que... Bueno, pregunto lo que explico, si tiene muchas cosas ilógicas. Ya. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, tenemos algo como más acotado en cuanto a tamaño. Sí. ¿Ya? Pero pregunta, ¿acá nos podrían faltar riesgos? Yo creo que sí, si no lo podemos hacer bien. A ver, no, perdón que no te entendí mucho. ¿Qué me dijo? Que sí pueden faltar, pues. Ya. Y si te das cuenta, acá tenemos un mini cargador y por lógica, ¿qué riesgo nos estaría faltando? El de que puede provocar un incendio. ¿Ya? Primero partamos por lo más simple. Incendio. Ok. Cheque colisión. Igual revisamos un poco el listado para ver si se nos va alguno. Ya. ¿Ya? Para que podamos ir trabajando. Miren, cuando ustedes ya estén trabajando y tengan que ustedes a veces fabricar formatos, el que estamos viendo ahora es un formato bien básico. Ustedes incluso pueden dejar los pasos, miren, incluso mucho más sencillo. Ustedes pueden dejar esto en blanco, los pasos en blanco, y esto listo, cosa que el trabajador después vaya rellenando. Ya es una forma también de hacer AST por si acaso. Ya sea, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Como no tenemos un formato obligatorio por ley, esto queda ¿cómo decirlo? Queda como a libertad nuestra de cómo establecemos el formato, pero siempre con un criterio de que pueda ser lo más, ¿cómo decirlo? Como lo más... a ver... como lo más cómodo, como lo más lógico,
¿ya? Para tomarlo en cuenta, ¿ya? Yo a la vez es como importante a veces darnos cuenta de que quizás tenemos, em, miren chiquillas, más que nada es generar formatos sencillos para los trabajadores, ¿ya? Eso es como lo importante poder tomar en cuenta. Y ahora revisemos una última vueltita a esto de acá para ir viendo. Bueno, tenemos un incendio, ¿ya? Flujo de explosión de gases, ¿ok? Contacto con electricidad netamente, eso como que Se puede revisar la máquina. sí, pero por ejemplo, contacto con electricidad, en... sí, pero la primera pregunta es, durante el trabajo en sí, cuando yo ejecuto estos pasos, ¿yo puedo tener, por ejemplo, un contacto eléctrico? ¿Yo? No, a Eso lo es más puede tener, pero cuando revisa la máquina, pero eso es una medida de precaución. ¿no es cierto? Una medida preventiva, ¿ya? Sí, Por lo tanto, es importante también diferenciar eso. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, pudiésemos tener un contacto eléctrico, ¿ya? Y esto es como un caso de pie de página. ¿Ya? Imaginémonos que estamos trabajando en un lugar, en un terreno, y nadie nos avisa, nos dice nada de que por donde estamos trabajando, ahí está pasando un cable electrificado. o hay postes. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo importante tomar en cuenta. O sea, si tenemos esa condición, tienen que avisarnos previamente o nosotros hacer la consulta. Porque la medida de control primaria en ese contexto sería desenergizar todo y trabajar con energía igual a cero. Entonces, veamos nuevamente los peligros. Ya. De acá, yo creo que nada más que esto. De acá están todos. Y podría ser esto, choque, ya como lo más parecido. Entonces, cuando ya nosotros queremos empezar a ver los riesgos, ¿qué es lo que podemos hacer fácilmente? Es preguntarnos, oye, en delimitar el área, ¿cuáles serían los riesgos que tenemos asociados a esa actividad en sí o a ese paso de la actividad? ¿Cuáles serían? Y lo Postura vamos inadecuada. marcando. Ya, postura inadecuada, marcando con una X. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más chiquilla pudiésemos tener acá? Exposición al calor. ¿Ya? Exposición a radiación. ¿Ve? ¿No es cierto? ¿Qué más? Caída a distinto nivel. Sería, ¿no es cierto? Sí. Nada más que eso. Ahora, como una actividad muy corta y puntual, podemos ver que esto no está. Ahora, ¿qué sería bueno ver? ¿Con qué elemento vamos a delimitar el área? Mira, en ese contexto, Gabriela, como tú te haces la siguiente pregunta, en delimitar el área, ¿tengo esos riesgos en este punto en específico? No, profe, que como sale ahí el mini cargador, yo pensaba que arriba, pero no, por eso le hacía la pregunta, no es que esté con el Ya. área. Mira, fíjate lo siguiente. Cuando estemos trabajando en el punto 6 y el punto 7, acá vamos a tener recién el mini cargador. ¿Ya? Ah, ya, profe. Eso chiquilla, o sea, si ustedes se dan cuenta, eh, cuando nosotros estructuramos esto, de una forma u otra, estamos viendo qué vamos a hacer, con qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Ya? Por eso es importante darnos cuenta de aquello y que quizás vamos a tener un riesgo en un paso, pero en otro paso no va a estar ese riesgo porque no va a estarse haciendo o no se va a estar ejecutando ese equipo. Netamente por eso, ¿ya? Para que lo tomemos bien claro, chicos, o sea, tomémoslo de esa perspectiva. Entonces, en hacer la demarcación con tiza, ¿qué riesgo podríamos tener? Postura inadecuada. ¿Ya? ¿Qué más? Exposición a calor. ¿Ya?
Sobre tensión física yo lo colocaría, ¿sabes por qué? Porque cuando hace la demarcación con tiza, por lo general, Es largo el estrecho. sí, po. ¿Ya? ¿Ok? En ese aspecto tiene razón, Miriam. Por lo general, cuando hace la demarcación con tiza, casi siempre se hace de manera artesanal. Y eso, ¿cómo se llama? Se hace con un tarro, un tarrito, le hacen un hoyo y una pita. Y tiene que estar apoyándolo así con las manos. Y caminando bien lentito. Entonces eso hace también que uno tenga que ponerse rígido, ¿ya? Y ya cuando pasa un tiempo, te empieza a doler la parte superior de la espalda, más o menos la zona del trapecio y los hombros, en el caso los deltoides, y la parte de acá, ¿ya? Entonces hay como varias cositas con eso. Ya, exposición a reacción UV, lógicamente, y de hecho es más chiquilla. Si yo me doy cuenta, esto de acá se va a repetir en todo, porque es como el riesgo que tengo en común en toda la actividad. Y calor igual. Grande. ¿Ya? Entonces, para que nos demos cuenta de que van a haber quizás riesgos que están en común en todo el trabajo entero. ¿Ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Bueno, exposición al polvo lo va a hacer en todo el contexto, por si acaso. Ahora, sigamos con el de acá. Vamos a tener que hay personas al mismo nivel y dependiendo cómo sea el terreno también a desnivel, ¿ya? Estamos trabajando al aire libre, no esperen que sea eso. Incendio y exposición no es un riesgo que aplica en este contexto, ¿ya? Ahora mira, lo que dice Miriam es súper importante, porque acá nosotros estamos haciendo una exposición a polvo. Ahora la pregunta, ¿yo estoy definiendo la clase de polvo que estamos inhalando? No. No, no se está haciendo eso. Ahora, ¿por qué le hago ese alcance? Ya. Cuando uno ve la clasificación de los agentes químicos, uno ve polvo casi vapor, ¿no es cierto? Y después empieza a ver toda la ramificación completa. Ya, ok, esa es la clasificación que se tiene con la categoría. Sin embargo, cuando tú te adentras a la categoría de polvos, tú te das cuenta que tienes polvo con sílice, polvo sin sílice, polvo que tienen asbesto, algunos otros metales pesados, y los no clasificados. Entonces es importante a veces también diferenciar que cuando tenemos una exposición a polvo, luego hay que definir el tipo o el agente que tenga relación con polvo al que uno está expuesto. ¿Ya? Eso es lo importante, para que tomemos en cuenta, porque las formas de evaluación son distintas. Eso es importante también tomar en consideración, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa lógica. Ahora pregunta, en la práctica, ¿en qué puntos, por ejemplo, tendría los riesgos de incendio, choque y colisión, chiquillas? Cuando se ocupa la Con el máquina. mini cargador. En el 6 y el 7, ¿no es cierto? Sí. ¿No va a poner el riesgo que dijo la Gabriela? El de... ¿Cuál? Que dijo algo de los gases. Explosión a gases. Exposición a No, gases. exposición. Exposición. No, yo le puse a polvos porque en la práctica exposición a gases al aire libre es como algo bien bajo, o sea, como riesgo se Difícil puede que considerar. pase. Claro, es que como riesgo se puede considerar, pero ¿cuál es cuando tenemos exposición a gases por maquinaria, donde es complejo en faena subterránea o en minas subterráneas? ¿Ya? Eso es como lo complejo porque, a ver, vamos a partir de la siguiente base. En faena subterránea, el combustible que se puede utilizar es petróleo. No es benzina, es petróleo. Por lógica, porque ahí tenemos un factor de seguridad. El petróleo cuesta mucho que incendie, a diferencia de la benzina. Uno. Dos, el contra es que genera una cantidad importante de gases. Y en ese caso se consideran los NOx, los humos nitrosos, los NOx, y los CO2, o el CO, mejor dicho. Entonces, en ese contexto, si por ejemplo, estando haciendo una labor con maquinaria pesada en faena subterránea, hay automáticamente exposición a gases. Y eso implica otras medidas de control. O sea, que estamos trabajando de aire libre.
Y el aire libre, ¿tú qué dices? O presupones, vamos a tener entonces el aire del ambiente que va en el fondo a diluir todo. Pero en espacios cerrados, en esferas subterráneas, el concepto cambia. Los gases van a permanecer, no van a evacuar. ¿Ya? Por lo tanto, cambia la variante, o cambia la forma en cómo se va a manifestar y permanecer el riesgo. Razón, motivo, porque tenemos un cambio en la componente ambiente del gema. Vamos a tener espacio o aire o espacio cerrado, mejor dicho. ¿Ya? Para que lo tomemos bajo ese punto de vista. O sea, es como lo que uno le explica a veces. Eso es importante saberlo así, porque en la práctica de esto que estemos haciendo evaluaciones de riesgo, o estemos viendo, por ejemplo, riesgo en minería, de que eso es una unidad, sí, Gabriel, en el fondo apunta a eso, ¿ya? El ambiente cerrado no es lo mismo que el ambiente abierto, ¿ya? Y eso va a tener también componentes distintas en lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la ventilación en ese caso, ¿ya? Bueno, ventilación lo hemos hablado como concepto, no algo tan concreto, ¿ya? Para que también lo pongan en cuenta. Ahora, en soltar terreno, liberar y disponer material, ¿podemos decir que en estas tres actividades vamos a tener prácticamente riesgo en común? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y prácticamente sería, en este caso, vamos a tener un movimiento repetitivo, en ambos, que es, vamos a tener postura inadecuada, porque está tirando paratécnicamente y no tiene una postura como más concreto, ¿ya? Sobre esfuerzo con manejo de materiales, sí vamos a tener también, básicamente por lo que es la Tensión tierra, física. también vamos a tener, realmente por cómo se configura la musculatura. Ruido podemos tener, sí, pero después, ¿qué pasa con la evaluación? Proyección, exposición a vibraciones y partículas, también lo vamos a tener. Golpe Yo con sí, la herramienta. con herramientas, básicamente las tres vamos a tener también. Golpeado por objeto, se podría ver, ya podríamos también tenerlo. Bueno, objetos punzantes, básicamente con la picota. La picota. Ya, exposición a polvo en las tres, pero después hay que hacer la clasificación bien de qué tipo de polvo es. Las caídas al mismo nivel. Y no vamos a tener esos dos. ¿Ya? Ahora, chiquillas, primera pregunta. Si no hubiésemos hecho esa actividad práctica ayer, que fue súper sencilla, ojo, la actividad fue bien sencilla, pero esta parte no fue tan sencilla, ¿no es cierto? Fue un poco más extenso. Sí. Ya, primera pregunta. Si no hubiésemos hecho esa actividad, ¿hubiéramos hecho esto tan sencillo, tan fácil? No. ¿Cuál es el punto? Para que nosotros empecemos a hacer la ST, tenemos que empezar a conocer bien lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso es lo importante, conozcamos bien lo que estamos haciendo, ¿ya? Para que no cometamos errores. Chiquillas, ¿dudas, consultas o algo que no se entienda? Por mi parte no. ¿No? Por mi parte tampoco. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar. No se me arranquen todavía, por favor.